El Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos, amigos en Cristo Jesús. Hoy quiero agradecer a Dios por permitirme una vez más estar frente de cada uno de ustedes, amigos televidentes. Desde aquí doy gracias a Dios por la vida y la salud que nos da y así poder llegar a sus hogares a cada uno de ustedes. A usted, señora, le agradezco por su preferencia. Este es su programa, La Voz de los Hijos de Israel, presentándose a sus hogares con mensajes vivas de la palabra de Dios. Gracias por la preferencia. Dios tocó su corazón para elegir, escuchar un momento de la palabra de Dios, dejando sus cosas quehaceres, dejando las novelas, las películas o otros que vemos programas en las redes sociales. Hoy agradezco a Dios y también agradezco a ustedes por permitirme llegar a sus hogares. Y así también al hermano director del programa, agradezco por la invitación. Una vez más, así llegar a ustedes. Hoy quiero hablar un bonito mensaje que sea de reflexión. Hablar de los códigos, el código moral divino de Dios, que nos ayuda a formar nuestras buenas cualidades en nuestras vidas cotidianas, para ser buenos ciudadanos, buena esposa, un buen esposo, un buen hijo. Entonces, vamos a hablar algo muy importante que Dios nos da al ser humano, y el ser humano examina y analice la palabra de Dios y pueda decidir de cambiar su forma de ser. Entonces, hoy les quiero decir a ustedes, y como también algunos hermanos lectores de la Biblia, sabemos y leemos la palabra de Dios que está dentro de la Santa Biblia, y hablamos de los 10 mandamientos. Y nos podemos preguntar, ¿qué son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos son el conjunto de principios morales, éticas y religiosos que fue revelado al profeta Moisés por Dios mismo. Durante su ascenso en el monte de Sinaí, Horeb, según la Torá, según el Antiguo Testamento en los libros de Éxodo y libro de Deuteronomios, dado que se trata las 10 leyes fundamentales, a menudo se llama el Decálogo universal, el código divino, el código moral divino, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Para moralizar al hombre es necesario la ley de Dios. Son delimitadoras del libre albedrío de las personas para poder agradar a Dios y a la sociedad. Es necesario las leyes en el país, ejemplo, o en el poder legislativo, en el poder judicial, normas y leyes que rigen nuestra conducta social, que constituye una de las principales fuentes de derecho, cuyo incumplimiento conlleva una sanción. Lo mismo es importante los 10 mandamientos de la ley de Dios para que el hombre pueda regirse y moralizarse. Es necesario saber que Dios dejó escrito los santos mandamientos a través de los santos profetas, a través de nuestros primeros padres, de nuestros primeros ancestros,
que dejó una enseñanza. Primer lugar, estos mandamientos de Dios fueron escritos en el cielo antes que los hombres conocieran la ley divina o la enseñanza genuina de nuestro Creador Jehová, el Dios Supremo, el Todopoderoso. En primer lugar, creó los ángeles. Cuando cayeron los ángeles en el pecado, tuvo Dios que formar al ser humano. Pero sin embargo, las leyes estaban en el cielo. Lo dice en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 89. Nos dice la palabra de Dios: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De manera que para siempre permanece la palabra de Dios en el cielo, porque son los 10 mandamientos. Estos mandamientos que están en el cielo, Dios ha puesto por pacto perpetuo. Estos mandamientos los ángeles lo guardan, lo dice en el libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 20. Nos dice así: bendicid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutéis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. De manera que los ángeles de Dios, ellos obedecen como Dios manda. Los ángeles buenos son obedientes a los mandatos de Dios. También hay ángeles que no obedecen a los mandamientos de Dios, del cual fueron despojados del cielo, bajaron a la tierra, y esta razón de estos malos ángeles hay grande desorden en el mundo. Sin embargo, los ángeles de Dios verdaderos son los ángeles que guardan los mandamientos, que ejecutan su palabra, que son los 10 mandamientos, y obedecen sus preceptos, sus estatutos, sus normas establecidas por Dios. Luego indica que esta palabra, la palabra de Dios, está en el cielo por eternidad. El principio, que son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de Dios queda establecido, son puestos eternamente. Libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14, el predicador Eclesiastés nos dice: he entendido todo lo que Dios hace, esto será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y hacelo Dios para que delante de Él teman los hombres. La persona que ha entendido nos da a entender las Sagradas Escrituras. La persona que ha entendido no puede alterar los santos mandamientos, todo lo que están escritos, no puede cambiar ni siquiera menos la oración que nuestro Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Eso está en el libro de Mateo 6, 9 al 13. El hombre que ha entendido no puede cambiar. Pero la persona que no ha entendido, la persona necia, la persona fatuo, va a cambiar la letra, el contenido de la palabra de Dios, que son los 10 mandamientos. La persona no puede cambiar ni una letra, ni mucho menos puede anular o decir que ya no los 10 mandamientos. Si Dios hizo las cosas perpetuas, ¿quién es el hombre para cambiar? ¿Quién es el ser humano para alterar sobre aquello? Como dice, no se añadirá
no hay cómo añadir a la escritura, ni de ello se disminuirá. No se puede aumentar ni quitar. Hizo Dios para que los hombres teman. Para que el hombre tenga respeto a Dios, fue escrito con su propio dedo. Si Dios escribió con su propio dedo y dio a Moisés, ¿quiénes somos nosotros para añadir y quitar o anular? ¿Quiénes somos nosotros? Dice 15, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Conforme a la Sagrada Escritura, en la restauración no hay cambio, no hay modificación de mandamientos, no hay modificación en los santos salmos, no hay modificación de las oraciones, es perpetuo, incambiable. Nadie puede cambiar la palabra de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 nos dice, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Quiere decir que la palabra de Dios, que son los 10 mandamientos, permanece perpetuamente. La palabra perpetuo quiere decir que dura de manera eterna, que es continuo, que no se interrumpe, que no se modifica, que no se anule, que no se termine, que no se puede cambiar las palabras. La que puede cambiar es la persona que no tiene el Espíritu de Dios. Solamente espíritu diabólico puede cambiar estas letras. Lo que Dios dijo, a Jehová tu Dios temerás, no lo puedes quitar las palabras y poner otras palabras. No está permitido, porque Dios escribió con su propio dedo cada palabra, cada letra, cada punto y coma. Nosotros somos seres humanos mortales, no tenemos derecho a cambiar la palabra de Dios, porque dice, mi palabra es perpetuamente, inmodificable. Entonces, repito, mas la palabra de Dios permanece perpetuamente, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Recordemos, cuando inicia los santos evangelios, los escritos de San Mateo, San Juan, San Lucas, San Marcos, el cual relata que Jesús vino a enseñar estos mandamientos, porque eran perpetuo, quiere decir para siempre. Siendo nuestro Señor Jesucristo Hijo de Dios, no vino a anular su palabra, no vino a cambiar la palabra de Dios, no vino a cambiar la tilde J o las palabras. ¿Y quiénes somos nosotros para poder cambiar la palabra de Dios, que son los 10 mandamientos? Porque mucha gente dice, aquí también traemos la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra? La palabra, la escritura, habla a su interpretación propia. Nos dice en 1 de Juan 2:7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Desde la creación, antes que fuere creado los seres humanos, los ángeles, fue escrito su palabra. Desde el principio estaban los mandamientos de Dios.
El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. De manera que el mandamiento de Dios es la palabra. Esto tiene la Sagrada Escritura que llevamos en nuestros bolsos, es la Biblia, es la Santa Biblia, el libro de Dios. Dentro de ello está la palabra de Dios, los 10 mandamientos. Básicamente, los 10 mandamientos dan cuenta de necesidad, nos enseña de amar a Dios sobre todas las cosas. Los 10 mandamientos nos enseñan a obedecer y a tener respeto a Dios, a no usar su nombre en vano. Nos enseña a santificarnos en los días señalados, sábados, nuevas lunas, las 3 fiestas en el año. Nos enseña a honrar al Padre, a la Madre, todos los días. Nos enseña la palabra de Dios a no matar al prójimo, a no cometer actos indebidos, llamado el adulterio. Nos enseña a no robar, a no mentir, a no consentir pensamientos impuros, llamado la codicia, a no tomar posesiones ajenas ni a la mujer ajena. Esos son los códigos moral divino de Dios que no puede ser cambiada ni modificada, ni un punto, ni una coma. Porque Dios nos dio, ¿por qué Dios nos dio los mandamientos? Dios nos dio los mandamientos para guiarnos, para instruirnos en ello. El hombre en primer lugar tiene que instruirse, tiene que guiarse en primer lugar para poner por obra cada palabra, cada mandato lo que Dios nos da. Entonces, así poder seguir su palabra y tener una vida feliz y abundante. ¿Qué son los mandamientos? Es un precepto, una orden superior a un inferior que son los seres humanos. Es necesario la ley de Dios, así como también es necesario las leyes humanas. Por ejemplo, es penado la venta de cocaína y la persona que infringe es sancionado, condenado según las leyes humanas. Es necesario un semáforo en las calles para que los vehículos pongan orden y no haya accidentes, muertes, desorden. Similar es las leyes de Dios, los mandatos de Dios. Es necesario en nuestra vida diaria para instruirnos y guiarnos y encaminarnos en las cosas de Dios. Bien, vamos, por favor, una pausa y retornamos en la segunda parte. No se muevan, por favor. Adelante, ¿no?